hablar de un periodo histórico. Esta vez le tocó al barroco. Eh, el barroco es un periodo histórico que se desarrolló en Europa eh, a comienzos del siglo XVII y termina con la muerte de Bach en el siglo XVIII. Bien, la palabra barroco es de origen portugués, que significa perla deforme. El barroco recibe este nombre ya que la gente de esta época consideraba que el arte entonces era muy exagerado o complicado o tendía a ser pomposo. Bien, el barroco en esa época, en ese periodo, la gente pasaba por una gran crisis y mediante eh, el arte representaban eh, todo lo que pasaba. Bien, el barroco en la parte de la música se divide en dos, el género vocal y el género instrumental. En el género vocal, pues podemos encontrar la teatral y la religiosa. En la teatral la podemos considerar como la ópera. Esta pues se crea buscando amenizar teatros griegos e incluso en otros eventos públicos. En la ópera encontramos lo que es encontramos cuatro formas: la recitación, el aria, el acompañamiento con los instrumentos y coros a cuatro voces. Eh, en la recitación encontramos que es un canto silábico que se acompañaba con instrumentos. En el Arias encontramos que es una pieza que es acompañada con una orquesta, una pieza que es cantada pues solista. En lo que es acompañamiento de instrumentos, pues encontramos que interactuaban, habían voces de los instrumentos y estos pues recitaban una obra y podíamos escuchar. Por último encontramos los coros cantados a cuatro voces. Estos eran acompañados con instrumentos, pero estos tendían un poco a ser, ser parecidos a las formas griegas o al teatro. Bien, ahora vamos a la parte que es religiosa. Encontramos lo que es la oratoria y las cantatas. En la oratoria, estos buscaban recopilar pues todo lo que eran lo de el canto teatral. Tenemos las cantantas, obras litúrgicas, eran litúrgicas. Eh, Buscaban intercalar las cuatro formas anteriores que yo les mencioné, y ellos buscaban intercalar esa forma. Sabemos que la religión en ese entonces pues predominaba bastante y pues con todos sus géneros ayudó a que eh, la música de ese entonces se volviera un poco más extensa. Entonces tenemos que la música en el barroco se divide en dos formas. Entonces a continuación mi compañero Harold va a explicarles la parte de los instrumentos en el barroco. Yo les voy a hablar sobre la música instrumental del barroco. Primero que todo tenemos que la música instrumental del barroco sufre cambios, por decirlo así. Y esto en gran parte fue a causa de las mejoras que se le hicieron a los instrumentos de cuerda frotada. También antes de 1600 se había desarrollado la música para instrumentos solo polifónicos. Ejemplo, tenemos el órgano, el laúd, también la vihuela. Por otro lado tenemos el eludio o la tocata. Son piezas órgano de corta duración. Se interpretaron antes de otras más largas. Tenemos que el término socata empezó a usarse
Bueno, principalmente para referirse a designar una pieza instrumental. Este consta de varias partes o movimientos que se suelen alternar los tempos lentos o rápidos. También uno de los tipos más usados es la sonata trío. Bueno, un ejemplo sería 2 violines llevando melodía y 1 o 2 llevando el acompañamiento armónico. También sería, por ejemplo, clave y violiche. Bueno, eso por ese lado. También por otro lado tenemos la suite, que es heredada de la costumbre renacentista. Trataba de enlazar 2 danzas lentas y 2 rápidas. Dos danzas lentas y una rápida. La pavana y la gallarda. Como último dato les voy a hablar sobre que en el barroco los nombres de las danzas dan pistas exactas de orígenes geográficos. Ejemplo, danza de Polonia y alemán de Alemania. Bueno amigos, esto fue todo. Espero y les sea útil.